Hoy les voy a contar 3 historias insólitas, que aunque parezcan increíbles, hay evidencias fehacientes de su autenticidad. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. En 1788, el Imperio Otomano estaba en guerra con el Imperio Austríaco. El 19 de septiembre de ese mismo año, el ejército austríaco estaba a la espera de los turcos en Karansebes, lo que hoy es la actual Rumania. Sin embargo, esa noche ocurrió una batalla absurda y tan bizarra que parece increíble. Los soldados del ejército austríaco tuvieron una batalla muy encarnizada, pero entre ellos mismos. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Habían infiltrados o espías en sus filas? Nada de eso. El causante de todo esto fue el alcohol. Sí, el alcohol y la mala comunicación. La mayoría de las tropas austríacas estaban conformadas por pueblos sometidos. Habían italianos, serbios, croatas, húngaros y rumanos entre sus filas. Y muy pocos de esos soldados hablaban alemán, que era la lengua del imperio. Los primeros en llegar fueron una vanguardia de húsares, con la misión de limpiar el territorio de posibles enemigos. Pero en el lugar solo encontraron un grupo de gitanos que vendían aguardiente. Les compraron unos cuantos barriles y empezaron la joda a la espera de los refuerzos. Cuando llegó un contingente de infantería, solicitaron un trago de aguardiente, pero los húsares, ya borrachos, se negaron a compartir la bebida. Así comenzó la disputa por el alcohol, hasta que un soldado hizo un tiro al aire y eso desató la hecatombe, la debacle total. Algunos soldados creyeron que el disparo fue de un francotirador turco y comenzaron a gritar «Turki, Turki». Los húsares salieron corriendo y los infantes se desbandaron. Los oficiales austríacos, intentando poner un poco de orden, comenzaron a gritar «Al», pero los soldados, que eran de distintos países, creyeron oír «Alá», que era el grito de guerra de los otomanos, y el caos se multiplicó. Justo en ese momento llegaba otro grupo de tropas. Un oficial de caballería vio a los húsares dando vuelta alrededor del campamento, y con sable en mano ordenó la carga contra lo que creía era el enemigo. Al mismo tiempo, un cuerpo de artillería que se encontraba al otro lado del río fueron despertados por el alboroto. Lograron ver la carga de caballería y creyendo sin dudas que eran los turcos, los artilleros abrieron fuego contra los jinetes. Las bajas fueron entre 500 y 1200 soldados, entre muertos y heridos. La consecuencia de esta batalla absurda fue la toma de la ciudad por los turcos 2 días después, sin hacer un solo disparo. Sin dudas, el lenguaje diferente, la noche y el alcohol es una mala combinación. Otro misterioso y bizarro episodio del pasado fue la epidemia del baile en Estrasburgo en el año 1518. Cientos de personas fueron atrapadas en un frenesí del baile sin control. En el siglo XVIII, Estrasburgo era una ciudad de gran importancia en Europa durante el Renacimiento. Las ideas del humanismo y la reforma de la Iglesia encuentran en Estrasburgo un centro de propagación, gracias a la disposición de la imprenta, creada por Johannes Gutenberg en el siglo anterior. Desde 1518 se publicaron en la catedral los escritos y tesis de Martín Lutero, hasta que a partir del 1524, las iglesias y lugares de cultos católicos se consagraron al protestantismo, convirtiendo la ciudad en centro de acogida de numerosos refugiados y disidentes religiosos. Fue en el verano de 1518, cuando sus habitantes comenzaron a actuar de manera inexplicable. Personas de todas las edades se encontraron en medio de un baile frenético y sin sentido. Una mujer comenzó a bailar fervorosamente en una calle de Estrasburgo. La situación se prolongó por 3 días seguidos. En una semana se habían unido otras 34 personas y en un mes cerca de 400 bailarines no paraban de mover el esqueleto. A medida que el baile continuaba, las condiciones empeoraron. El agotamiento y la deshidratación llevaron a la enfermedad y la muerte de varias personas. Documentos históricos, como apuntes de doctores, sermones, crónicas locales y regionales, e incluso notas publicadas por el municipio de Estrasburgo, no supieron explicar el motivo de tal suceso, pero todos hacían énfasis en el hecho de que las víctimas bailaban. ¿Qué podría haber causado este fenómeno? Las historias varían, desde un brote de histeria colectiva hasta enfermedades psicogénicas. Algunos creen que el estrés, la opresión social y otros factores contribuyeron a desencadenar esta extraña reacción.
Las teorías modernas incluyen intoxicación alimenticia por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo. Estos hongos crecen comúnmente en los granos de la familia del trigo, como el centeno o la cebada. La ergotamina es el principal producto psicoactivo de estos hongos y está estructuralmente relacionado con el fármaco recreativo dietilamina del ácido lisérgico, y es una sustancia a partir de la cual se sintetizó originalmente el LSD. El mismo hongo fue implicado también en otras grandes anomalías históricas, incluyendo los juicios de Salem. La peste del baile sigue siendo un enigma en la historia. Este evento nos recuerda la influencia del estrés y la psicología colectiva en las sociedades a lo largo del tiempo. ¿Fue una manifestación de la mente humana? ¿Fueron los psicoactivos del hongo del cornezuelo? ¿O había algo más en juego? Déjame en los comentarios cuál es tu teoría sobre este fenómeno. A lo largo de la historia vimos cómo los perros se convirtieron en los protagonistas de cientos de historias y muchas de ellas fueron heroicas. Como ocurrió en París, allá por el 1908, donde un perro fue el protagonista de este curioso suceso. Por aquel entonces, el jefe de la policía parisina empezó a emplear perros auxiliares para patrullar las afueras de la capital. Se trataba de unos canes adiestrados para aquel trabajo, y el protagonista de esta historia fue un espléndido Terranova que superó con éxito las pruebas de campo. Un día, un niño que jugaba a las orillas del río Sena resbaló y cayó al agua. El perro que pasaba por ahí escuchó el chapoteo del pequeño que corría peligro y sin dudarlo se zambulló para rescatarlo a tiempo. La comunidad estaba eufórica por ese acto heroico y llenaron de caricias al Terranova, y de recompensa recibió un jugoso filete. A los 2 días, otro niño también cayó al agua y fue rescatado por el mismo perro, quien recibió nuevamente los mimos de la gente y otro filete gratis. Como yo siempre digo, adoro recibir cosas gratis. Los rescates comenzaron a hacerse todavía más frecuentes. Por este motivo, los vecinos temían que hubiera un criminal en serie que arrojaba a los niños al río, lo cual resultó ser cierto, pero no como imaginaban. Resulta que el criminal era nada más y nada menos que el mismísimo perro. Sí, aquel héroe y salvador. El perro entendió que después de sacar a un niño del agua, recibía un filete, así que lo convirtió en un hábito. Cada vez que veía a un niño jugando al borde del río, lo empujaba al agua y rápidamente saltaba a su rescate. Esta historia se hizo conocida por un artículo en el diario del New York Times en 1908. Un corresponsal en Francia fue su autor. Si la historia fue real o no, no lo sabemos. Ese artículo es la única prueba del curioso evento. Pero como sabemos, si sale en el diario, debe ser 100% real. Una vez resuelto el misterio, el comportamiento del Terranova quedó para ejemplificar la conveniencia de tener mucho cuidado con aquellos comportamientos que reforzamos en los perros. Porque tal vez, con la manera en la que los educamos, estamos mandando un mensaje equivocado al animal.